El Papa Benedicto XVI, de feliz memoria, lo nombró el 8 de abril de 2006 obispo de Campeche y tomó posesión el 25 de mayo. El 15 de mayo de 2013 fue nombrado obispo de Cuernavaca por su santidad el Papa Francisco como su 12º obispo, tomando posesión el día 10 de julio del mismo año. En la Conferencia del Episcopado Mexicano es el responsable de la dimensión Justicia, Paz y Reconciliación de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social. Es el tercer obispo que viene de Campeche a Cuernavaca, después de Monseñor Francisco Plancarte y Navarrete y de Monseñor Francisco González Arias. Fue nombrado secretario general de la Conferencia Episcopal Mexicana el 9 de noviembre de 2021 y continúa siendo obispo de Cuernavaca. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Queridos hermanos, hermanas, un saludo cariñoso a todos y a cada uno de ustedes. Hermanos obispos, qué privilegio estar frente a ustedes y compartir con ustedes esta reflexión. Hermanos sacerdotes, vida consagrada, hermanos y hermanas, todos, me han pedido que comparta con ustedes esta reflexión, la Eucaristía, vínculo de caridad. Para poder profundizar el tema, vamos a poner unas bases y hay un pequeño esquema que les quiero presentar. Recordar, porque ustedes ya lo saben, en primer lugar, la Iglesia y la Eucaristía. Segundo, la Eucaristía en la misión de la Iglesia. Tercero, la misión de la Iglesia y la caridad. Cuarto, amor y caridad es un sinónimo con la Eucaristía. Y quinto punto, testigos de la caridad a partir de la Eucaristía. Como una breve introducción, quisiera recordar también, quien se alimenta de forma consciente y correcta del cuerpo y de la sangre del Señor, experimenta un proceso de cambio interior. Pero repito, quien recibe al Señor consciente y correctamente y no deja de ser el mismo, pero le hace tener los mismos sentimientos y actitudes de Jesús, por lo que emerge de su corazón casi en forma natural un vínculo profundo de caridad con los hermanos, sobre todo con los que más sufren, con los que más nos necesitan, y sienten ese llamado de Dios para acudir a las necesidades de nuestros hermanos, sobre todo los que tienen mayores dificultades. Sería el caso en este momento sentir cercanos, preocuparnos y ocuparnos por nuestros hermanos de Acapulco. La Eucaristía hace a la Iglesia y también al discípulo misionero. Solo así se puede cumplir y vivir esta característica del bautizado, que es discípulo y misionero. Misión que antes que actividades organizadas y programadas significan hacer vida día a día del mandamiento del amor. El amor de Dios se nos da en alimento y nos da vida eterna, y es sin duda el manjar de los manjares. Así el mundo puede conocer el amor de Dios a través de las mediaciones humanas, de corazones henchidos de la caridad de Dios mismo. El mundo actual, extraviado y huérfano como está, el mundo actual sediento del verdadero amor, se convierte en una oportunidad para la Iglesia en este momento, no en una amenaza. Hay que recordar este punto de vista respecto al momento de crisis antropológica que vivimos. Repito, esa crisis es una oportunidad, no una amenaza, pero ciertamente, y aquí viene algo importante, necesitamos destapar
las arterias del corazón llenas de el colesterol de la indiferencia y del individualismo. Nuestro Señor Jesucristo, en este 8º Congreso Eucarístico Nacional, nos está llamando a dar frutos de caridad en un México dividido, confundido, manipulado, sufriente, violento y necesitado del amor de Dios para seguir su camino como nación. El ejemplo de los santos nos estimula para ejercer la caridad, impulsados y sostenidos por todo lo que es el amor, por todo lo que es Jesús, Eucaristía. Dicho esto como una introducción, vamos al primer punto del esquema que les propuse: la Iglesia y la Eucaristía. Sé que son puntos que ya conocen la mayoría de ustedes, pero quiero ponerlos como base de lo que me pidieron reflexionar. Como en Emaús, nuestro corazón está lleno de gozo en este Congreso Eucarístico, ya que ponemos la mirada solo en el Señor, presente en el sacramento del altar. Ahí Él nos descubre la plena manifestación de su inmenso amor por la humanidad. Partimos de la certeza que la presencia de Jesús en la Eucaristía es real, plena y eficazmente amorosa. Permítame repetirlo. Partimos de esa certeza, esa presencia de Jesús en la Eucaristía que es real, plena y eficazmente amorosa. Las imágenes del Dios juez, castigador o del Dios calculador desaparecen ante el principal atributo que emana de la Eucaristía. ¿Cuál es ese principal atributo? El amor incondicional de Dios. Y este hecho nos da paz y nos da una profunda y verdadera alegría. Y ya es la vida eterna desde ahora. La Eucaristía es el sacramento por el que experimentamos que nuestro alimento, el que nos conviene por ser el mejor de todos, el que nos fortalece, es solo ese pan bajado del cielo. La Eucaristía ha sido siempre así en la Iglesia, desde el inicio de las primeras comunidades hasta nuestros días. Por eso, San Juan Pablo II, al escribir su encíclica Ecclesia de Eucaristía, inició con las palabras que la identifican y la ubican: la Iglesia vive de la Eucaristía. La Eucaristía fomenta en la comunidad de creyentes que por gracia de Dios conformamos el nuevo pueblo de Dios presente en este mundo, la unidad en Cristo Jesús, de manera que se verifican las palabras expresadas en la Lumen Gentium, que dicen: la Iglesia es en Cristo como un sacramento, señal e instrumento de la unión de Dios y también de la unión del género humano entre sí. La frase "la Iglesia es en Cristo" tiene un significado muy fuerte y muy importante. ¿Por qué? Significa que Cristo hace a la Iglesia, que Cristo vivo nutre como nadie más puede hacerlo a su Iglesia, que Cristo ilumina eficazmente el camino de su Iglesia y la sostiene en su caminar. También significa que sin Cristo no hay Iglesia, que sin Cristo lo que hacemos sería solo iniciativa humana desprovista de verdad
y de fuerza transformadora. Sin Cristo no hay propuesta real de salvación para beneficio de la humanidad. San Juan Pablo II escribió también en esta misma encíclica: del misterio pascual nace la Iglesia. Precisamente por eso la Eucaristía, que es el sacramento por excelencia del misterio pascual, está en el centro de la vida eclesial. Esa expresión completa la célebre frase del Concilio Vaticano II que dice: la Eucaristía es fuente y cumbre de toda la Iglesia, de toda la vida cristiana. Nosotros hoy, hombres y mujeres del siglo XXI, somos testigos de este misterio de amor que nutre y da vida. Misterio ofrecido sin cesar en el tiempo para beneficio de muchos gracias a la voluntad salvífica de Dios. Y también hay que decirlo, gracias al celo apostólico de los que han sido nuestros antecesores en el episcopado y en la silla de Pedro, que han custodiado y transmitido con integridad y verdad la inmensa riqueza de la Eucaristía en la Iglesia. Con toda razón, cada que se realiza la memoria de este sacramento, experimentamos, unos con mayor conciencia, otros con menor, unos con total apertura y otros un poco distraídos, y a veces que se duermen en la misa. Los que me conocen saben que estoy peleado con los que se duermen en la misa. Experimentamos aquello mismo que experimentaron los discípulos en el camino de Emaús, es decir, arde el corazón, arde, se enciende con el fuego del amor de Dios y tiende a ser naturalmente expansivo, tiende a irradiarse por doquier, alegría, con gratitud, con gozo y sobre todo con paz. Estamos pues reflexionando hoy a fin de tomar mayor conciencia de la grandeza de este sacramento para que nuestros frutos de caridad sean abundantes. Con esto termino este primer punto, la Iglesia y la Eucaristía. Vamos al segundo. La Eucaristía en la misión de la Iglesia. Tenemos claridad que en la Iglesia, como pueblo de Dios, no hay una comunidad pasiva o inactiva. No es una comunidad de bautizados que reciben dones divinos sin mayor compromiso que agradecerlo. No, señores. Nunca nuestra respuesta estará a la altura de los dones de Dios, pero ello no significa que no debamos reciprocidad en la respuesta, claro, a nuestra medida. La Iglesia está integrada por hombres y mujeres que por el bautismo reciben el don de ser incorporados a Cristo, integrados al pueblo de Dios y hechos partícipes de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, para ejercer en la Iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano. El texto conciliar que habla de esto es muy claro. Se cumple en el mundo y en la Iglesia. A veces lo leemos tan rápido que no nos damos cuenta de la importancia de las palabras que están ahí escritas. La misión se cumple en el mundo y en la Iglesia. Por lo tanto, no solo en la Iglesia, dice el concilio, y tampoco no solo en el mundo. Mundo e Iglesia pertenecen a la misma realidad en la que somos y existimos.
Iglesia y mundo tienen vasos comunicantes con los que se nutren recíprocamente. Y al tomar conciencia de esto, los padres conciliares en el Vaticano II definieron la ayuda que la Iglesia, a través de sus hijos, procura prestar al dinamismo humano. Pero enseguida también definieron la ayuda que la Iglesia recibe del mundo moderno. Así que la Iglesia y el mundo se ayudan y se enriquecen mutuamente. Por tanto, no hay que odiar ni huir del mundo. Recibir el don del Espíritu Santo en el bautismo y recibir el don del cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía es para nosotros tarea, acción y misión. Repito, recibir el Espíritu Santo en el bautismo, recibir el don del cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía es para nosotros tarea, acción y misión. Y de esto vamos tomando conciencia paulatinamente. Y para esto también sirven estos congresos eucarísticos, para tomar conciencia de la tarea, acción y sobre todo de la misión. ¿Cuál misión? La misma misión de Cristo, pues es Él el Salvador del mundo y nosotros somos sus testigos. Y para no desfallecer en el camino, desviando la doctrina, desviando la oración, la liturgia y las demás dimensiones que incluye la misión, somos alimentados continuamente por el divino manjar bajado del cielo. Detengámonos precisamente un momento a reflexionar en lo que la misión de la Iglesia en el mundo es, por ser una cuestión determinante en nuestro camino para comprender con claridad los vínculos de amor y caridad que brotan de la Eucaristía. La Iglesia recibió la misión de Cristo mismo y en las palabras de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes se trata de lo siguiente: la misión propia que Cristo confió a su Iglesia no es de orden político, económico o social. El fin que le asignó es de orden religioso. Pero precisamente de esta misma misión religiosa derivan funciones, luces y energías que pueden servir para establecer y consolidar la comunidad humana según la ley divina. Más aún, donde sea necesario, según las circunstancias de tiempo y de lugar, la misión de la Iglesia puede crear, mejor dicho, debe crear obras al servicio de todos, particularmente de los necesitados, como son, por ejemplo, las obras de misericordia u otras semejantes. Aquí se nos invita a considerar la misión de la Iglesia en un sentido profundo y amplio, no superficial, no estrecho. Se trata de una misión omniabarcante, de una misión respetuosa y a la vez autonomía de las realidades temporales. La misión no es solo de orden doctrinal, sacramental, litúrgico, moral o cultural, sino es una misión integral. ¿Cuánto quisiera que esto quedara claro en nuestro corazón y en nuestra mente? Una misión integral, precisamente porque es una misión religiosa. ¿Cómo es esto? A este punto nos conviene recordar lo que significa la palabra religión, cuya raíz latina tiene el doble significado relegere, que significa recoger o agrupar, o también religare, que significa volver a unir. En sana lógica se religa lo separado, pero con vocación de unidad. Cabría preguntarnos,
¿Qué estaba unido que luego se rompió o se separó? Ojo, ¿qué estaba unido que luego se rompió o se separó? ¿Qué es eso de que se rompió y que vale la pena unir de nuevo? De la respuesta a estas preguntas depende lo que entendamos por misión religiosa de la Iglesia. Y viene en ayuda nuestra para responderlas desde una visión que no sea reductiva por motivos ideológicos o de interés, la revelación, concretamente las narrativas del libro del Génesis del capítulo 1 al 3. Una brevísima explicación. Apoyado en las exégesis que hacen los biblistas, es la siguiente: la unidad original, la unidad de origen presente en la creación de Dios, estaba presente en 4 niveles. Me dijo don Efraín que luego que acabe me baje a preguntarles, y les voy a preguntar estos 4 niveles en obediencia a don Efraín. Entonces, apoyado en la exégesis que hacen los biblistas, esa unidad de origen estaba presente en 4 niveles. Unidad de Dios con Adán, con Eva, con la humanidad. Segundo, unidad entre el género humano entre sí, simbolizado por Adán y Eva, otro tú a la vez carne de mi carne. Tercero, unidad del género humano con la naturaleza y con el resto de la creación. Y cuarto, unidad interior con uno mismo, como individuos o personas capaces de conciencia. Estos son los 4 niveles, los anillos de la relación humana que fueron rotos por el pecado de origen. Estos 4 niveles se rompieron, se separaron por el pecado. La siguiente pregunta también es muy importante para conectar la respuesta. ¿Quién y cómo se une nuevamente lo que el pecado de origen desunió o rompió en esos vínculos esenciales? Y la respuesta está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, por boca del apóstol, que dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que con motivo de la obra realizada en un enfermo somos hoy interrogados por quién ha sido este curado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que ha sido por el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por su nombre y no por ningún otro se presenta este aquí sano delante de ustedes. Él es la piedra que ustedes, los constructores, han despreciado y que se ha convertido en piedra angular. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Ahí está, Jesús, el Salvador, Jesús que salva, lo que significa que solo Jesús resucitado puede volver a unir esos 4 anillos o esos 4 niveles que han sido rotos por el pecado. ¿Se explicó el obispo? Me dijo don Efraín que si yo no me había explicado, que lo vuelva a repetir. ¿Lo repito? ¿Lo repito? Yo creí que iban a decir que no. Es que me parece fundamental. Miren, esos 4 anillos o niveles de relación, ¿se acuerdan cuáles son o no? La unidad de Dios con la humanidad, unidad del género humano entre sí,
unidad del género humano con la naturaleza y la unidad interior. Se rompieron por el pecado original. ¿Quién es el único que puede volver a unirlos? Y está en relación con lo que dijimos que religión, relegare, volver a unir. Ahí está. Entonces, Jesús resucitado es el que vuelve a unir los 4 anillos o niveles relacionados y rotos por el pecado. Y ahí entra la misión religiosa. No es solo el restablecimiento del primer anillo, es decir, de la unión de los hombres, de la humanidad con Dios, no solamente, sino entre la humanidad misma, con la naturaleza y con nosotros mismos. Hermanos, en Gaudium et Spes dice: de esta misión religiosa derivan funciones, luces y energías que pueden servir para establecer y consolidar la comunidad humana según la ley divina. Ahí ya entendemos más todavía. Entonces la misión es una, la que Cristo realizó y realiza a través de su iglesia en el tiempo. Jesús, por su acción redentora, hace todo nuevo, hace posible una humanidad nueva, hace posible un mundo nuevo y lo propone a todos con vistas a la salvación universal, pero claro está, con la participación libre y voluntaria de cada uno de nosotros, porque Dios nos salva por imposición. La misión es integral, es una y siempre la misma. Y para tener certeza de no equivocarnos, Jesús nos acompaña siempre y nos dice aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final del mundo. La misión de la iglesia, siendo la misma que la de Cristo, se alimenta de Cristo mismo, de su cuerpo y de su sangre, entregados en la cruz por la salvación de muchos. La Eucaristía entonces alimenta la misión de la iglesia, la misión de la comunidad, del cuerpo místico de Cristo, de todo el pueblo de Dios. Con el alimento adecuado y preciso para la visión, entonces el quehacer de la iglesia se hace realidad por naturaleza misma, por el don de amor que recibimos, pero también se hace realidad la misión por la colaboración humana, por la seriedad y el profesionalismo, por el celo apostólico y la entrega generosa, por el trabajo individual y comunitario que hacemos con perspectiva amplia y profunda del presente y del futuro, y todo unido por el pan vivo bajado del cielo. Vamos al tercer punto del esquema, la misión de la iglesia y la caridad. Hace falta profundizar un poco más en el carácter de la misión considerada la última instancia, no tanto en sus elementos prácticos e inmediatos. Digámoslo así, nos hace falta ahondar en el fin último por el que la iglesia actúa, el fin último por el que la iglesia actúa, para lo cual utiliza medios, pero los medios no son el fin, y el fin es importante en el orden de las causas y los efectos. Tantas y tantas son las actividades pastorales, tantos y tantos los compromisos apostólicos de los agentes de pastoral, comenzando con nosotros, obispos, los sacerdotes, la vida consagrada, pero también los laicos, que a veces podemos perder el foco, perdemos lo esencial, confundimos con fines y caminamos sin brújula, hasta a veces volvernos locos o casi locos. Así el resultado es que somos poco útiles para una verdadera y profunda evangelización. Cuando la iglesia, en el cumplimiento de su misión, no está centrada en lo esencial, perdiéndose en lo pequeño y en lo superfluo, suceden cosas muy tristes, como la que describió el cardenal Joseph Ratzinger cuando era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe
por allá en el año 1984 en Guadalajara. Vino a un encuentro de catequistas de América Latina y ahí por primera vez se expresó una frase que nos ha golpeado porque se ha utilizado de nuevo en otros momentos. ¿Qué dijo el entonces cardenal Ratzinger? Nuestra mayor amenaza es el gris pragmatismo de la vida cotidiana de la Iglesia, en la cual aparentemente todo procede con normalidad, pero en realidad la fe se va desgastando y degenerando en mezquinidad. Palabras del cardenal Ratzinger. El gris pragmatismo que se da en la vida cotidiana de nuestras comunidades y que contamina nuestra mente y nuestro corazón, contamina nuestras estructuras y nuestras organizaciones, y no caemos en la cuenta que perdimos lo esencial, lo crucial, lo único y verdaderamente importante, y entonces nuestra propia fe se desgasta y nuestro compromiso, acciones y testimonio se hacen tibios, débiles, ambiguos, vergonzantes, rutinarios y a veces, aunque sea fuerte decirlo, mezquinos. Por todo esto, de verdad agradecemos a los organizadores que estemos en este 8º Congreso Eucarístico Nacional, porque al hablar de la Eucaristía como vínculo de caridad, podemos nuevamente poner nuestra mirada en lo esencial, en lo verdaderamente importante y recuperar el foco, lo fundamental de nuestra vida cristiana, de nuestra vida pastoral, eclesial, sin versiones reductivas de evangelización, misión y pastoral. Cabría entonces preguntar, ¿cuál es ese fin último de la evangelización, de la vida sacramental, de la vida pastoral? ¿No es acaso la Iglesia fin en sí misma? ¿Qué es fin y qué es medio? ¿Cuál es su relación correcta? La respuesta a lo esencial del quehacer de la Iglesia nos la da el Evangelio. Dice San Juan: hijos míos, ya poco tiempo voy a estar con ustedes. Ustedes me buscarán, y lo mismo que les dije a los judíos, que a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Y se los digo también ahora a ustedes. Y les doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros. Que como yo los he amado, así también ustedes se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son discípulos míos, si se tienen amor los unos a los otros. El fin de la misión de la Iglesia es construir el reino, y se hace cuando nos amamos los unos a los otros, no de palabra, sino con hechos. Cuando nos amamos como a nosotros mismos, por supuesto, como soporte y animación de ese amor que está en Dios. Se puede amar a Dios porque Dios nos ama, y se puede amar al prójimo porque se ama a Dios. Los vínculos del amor en sentido vertical, Dios-hombre, y en sentido horizontal, hombre-hombre, son estrechos y fuertes. Y ojo, este es el fin, y todo lo demás es un medio. El amor, la caridad vivida, ese es el fin. Fijémonos en la vida de los santos. A lo largo de la historia de la Iglesia encontramos tantos testimonios de esa verdadera manera y forma de amar. Y pienso no solo en los santos del altar, de aquellos que están en nichos en nuestros templos y canonizados, sino en una gran cantidad de santos anónimos que existieron y existen. Seguramente aquí debe haber.
Y esto es muy importante porque vivimos tiempos en los que no se cree en el amor. Incluso se cuestiona el amor de Dios por la humanidad. Ante el drama de los migrantes, de la trata de personas, de los violentados, de los pobres, de los que sufren injusticia, violación de sus derechos, ante el aborto, ante los desaparecidos, ante la guerra. Emerge siempre la pregunta con exclamaciones desesperadas: ¿dónde está Dios? El amor, la caridad es el fin de todo nuestro ir creciendo como personas y como creyentes. El amor lo es todo. El amor es lo más divino y lo más humano. El amor es la verdad última y esencial para el ser humano. El amor todo lo hace nuevo. El amor da luz a la vida. El amor es la maravilla más hermosa que podemos experimentar. Por amor venimos a la existencia. El amor da sentido a nuestro caminar. El amor se contagia y nos multiplica. El amor teje alegrías y por amor seremos llevados al amor con mayúscula. No es en vano lo que el místico español y doctor de la Iglesia, San Juan de la Cruz, expresaba: al atardecer de la vida seremos examinados en el amor. Así de claro, al final de la vida, cuando nos presentemos ante Dios, la posible pregunta a responder va a ser solamente una: ¿cuánto amaste? Sin embargo, al hablar del amor, y más concretamente del amor cristiano, no olvidemos que la medida es Jesús y que por tanto eso implica también tomar la cruz, abrazarla y cargarla. Como vemos, estamos hablando del amor en serio, no de versiones pálidas, dulces, románticas del amor, que se desvanecen como el sentimiento o la emoción. El que ama carga la cruz que conlleva el amar. Así nos mostró Jesús con su entrega total. Nos amó hasta el extremo. No se puede amar a Dios y al prójimo y querer eliminar la cruz. El gran místico del siglo XV, Tomás de Kempis, canónigo agustino, a quien se le atribuye haber escrito esa obra emblemática llamada La imitación de Cristo, escribió en el capítulo 1: Jesucristo tiene ahora muchos amadores de su reino celestial, pero muy pocos llevan la cruz. Tiene muchos que desean la consolación, pero muy pocos la quieren en la tribulación. Muchos compañeros para la mesa, pero pocos para la abstinencia. Todos quieren gozar con Cristo, mas muy pocos quieren sufrir algo por Él. Muchos siguen a Jesús hasta partir el pan, mas pocos beben el cáliz de la pasión. Hermanos, hermanas, no podemos olvidar que no hay resurrección si primero no hay muerte. No hay gloria si no hay primero pasión. No hay verdadero seguimiento de Jesús que no implique la cruz. No hay amor verdadero y caridad sincera si no damos hasta que duela. Como decía Santa Teresa de Calcuta, no hay más que una puerta que se estrecha para entrar a la casa de Dios, la puerta de los que aman sin mezquinidad alguna. Vamos al cuarto punto del esquema: decir amor, caridad, es decir, Eucaristía. Es como un sinónimo. El amor o la caridad, tomándolos como sinónimos, son atributos divinos, pero pueden ser también humanos por la participación que Dios nos hace a través precisamente de la Eucaristía. El sacramento eucarístico, si algo nos da, es precisamente la fuerza del amor
y de la caridad. La fuerza del mismo Jesús. Jesús Eucaristía en nosotros quisiera fundirse a través del fuego del amor para poder cumplir el mandamiento nuevo con la misma fuerza de Dios. Y por eso decir amor es decir Eucaristía. Decir Eucaristía es decir amor. Pero ¿de cuál amor estamos hablando? Nuestro tiempo ha perdido la brújula sobre lo que es el amor verdadero. La generación en la que vivimos confunde el amor con placer, con sentimiento, con emoción, con regalos, con el consumo, con la intensidad carnal del momento, con beneficios materiales o especiales. En esta dinámica del amor, el yo está al centro, y eso es egoísmo. El verdadero amor, allí el yo se descentra para dejar al amado al centro de todo, que es Jesús. El que ama pone al otro con mayúscula, a Dios, y al otro con minúscula, el hermano, en su centro, y en torno a él gira su experiencia de vida. El que ama da, se ofrece, se vierte hacia el amado. Esta idea en términos poéticos y en la palabra de Dios está en el Cantar de los Cantares, que dice: yo soy para mi amado y hacia mí tiende su deseo. Ven, amado mío, salgamos al campo. Pasaremos la noche en las aldeas. De mañana iremos a las viñas. Veremos si la vid está en ciernes, si las yemas se abren y si florecen los granados. Allí te entregaré el don de mis amores. Las mandrágoras exhalan su fragancia. A nuestras puertas hay toda suerte de frutos exquisitos. Qué manera tan bella de hablar de ese amor. Y en las palabras de San Pablo, el amor y la caridad tienen características muy específicas y densas. Y lo dice en su carta a los Corintios: aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como un bronce que suena a un címbalo que retiñe. Aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. La caridad es paciente, servicial, no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engría, es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La pregunta ahora sería: ¿se puede vivir en el amor, en la caridad, así como lo plantea el Cantar de los Cantares o San Pablo a los Corintios? ¿No será una simple metáfora, un ideal, una utopía? Y la respuesta es que sí se puede vivir según estas enseñanzas, que sí es posible. Ojo, no por voluntarismo, no por necesidad, ni siquiera por un sacrificio estoico. Ojo, ni siquiera por un sacrificio estoico, sino como testimonio del amor de Dios recibido en nuestras vidas por la acción del Espíritu Santo y por los frutos de la Eucaristía, que nos alimenta en el amor que es Jesús mismo. Definitivamente sí se puede. Se puede vivir en el amor y en la caridad, es decir, vivir como Cristo nos pide, si queremos ser sus testigos, si queremos ser parte del grupo de sus amigos que se distinguen por amarse los unos a los otros. Porque, ¿qué otra cosa es la Eucaristía? Sino la entrega real de Jesús por amor para la salvación de sus amigos. ¿Qué otra cosa es la Eucaristía sino la prueba de que valemos tanto para Dios,
que estuvo dispuesto a entregarnos a su Hijo único, por la salvación del mundo. ¿Qué otra cosa es la Eucaristía sino el viático, la ayuda necesaria para el camino del amor? Pues Jesús sabe que solos no podemos y amorosamente no nos abandona a nuestras propias fuerzas. ¿Qué otra cosa es la Eucaristía sino una prenda del cielo ya en la tierra? Prenda en la que gustamos ya desde ahora la presencia amorosa de Jesús en nuestra persona. ¿Qué otra cosa es la Eucaristía sino la fusión del amor de Dios y de los hombres? Así sí se puede. Eucaristía, fusión del amor de Dios y de los hombres. Así las cosas, es normal y común que la caridad vivida y no la caridad platicada sea el fruto primero de vivir de Él y en el misterio eucarístico. Por tanto, decir Eucaristía es decir amor, y decir amor es decir Eucaristía. En la Eucaristía se dan las características del amor, del verdadero y fiel amor, que en términos psicológicos, según Erich Fromm, consta de 4 acciones: conocer, respetar, cuidar y responder. Repito, en la Eucaristía se dan estas características propias del verdadero y fiel amor en términos psicológicos, según Erich Fromm: conocer, respetar, cuidar y responder. Vamos a ver si están ustedes de acuerdo. En la Eucaristía, según eso, el primero es conocer. Pues en la Eucaristía Dios nos da a conocer a Jesús, nos da a conocer la palabra, el verbo, nos da a conocer quién es Dios Trinidad, nos da a conocer que la vida que nos promete será plena, será eterna, nos da a conocer su corazón de Padre dispuesto a todo para que tengamos vida, nos da a conocer sus misterios para ser sus amigos. Segunda característica, en la Eucaristía Dios nos da una muestra de respeto absoluto. Nunca se impondrá en nuestra conciencia, jamás Dios lo va a hacer. Dios respeta nuestra conciencia, respeta nuestras fobias y filias, respeta nuestras flaquezas y fortalezas, respeta el camino que emprendemos junto a Él o no. En la Eucaristía Cristo respetará incluso nuestra decisión de rechazarlo, y como a Judas en la última cena, estará dispuesto aún a darnos de comer de su mismo plato. Siempre mojará para nosotros el pan y nos lo ofrecerá sin importar lo que hagamos después. Tercero, en la Eucaristía Dios nos cuida. Nos cuida de todo aquello que nos roba la vida, de todo aquello que significa torpeza en nuestro discernimiento, cuidándonos a veces incluso de nuestras propias estupideces. Nos cuida de toda torpeza en nuestras apetencias, nos cuida de los lobos. Y por último, Dios se hace responsable de nosotros. Somos su obra, la más querida, y dice Gaudium et Spes: el Señor, cuando ruega al Padre que todos sean uno, como nosotros también somos uno, abriendo perspectivas cerradas a la razón humana, sugiere una cierta semejanza entre la unión de las personas divinas y la unión de los hijos de Dios en la verdad y en la Eucaristía. Jesús, Eucaristía, se vuelve así nuestro maestro en el amor. Él nos enseña qué es amar, Él nos enseña cómo amar, Él nos corrige en nuestras formas mezquinas de amar y nos purifica las intenciones para que el amor sea sincero. Él nos acompaña, nos ayuda con su gracia para que poco a poco aprendamos a amar como Él ama. Él nos lleva hasta poder amar gratuitamente, un dar generoso sin esperar compensación. Amar y tener caridad son lo mismo. Tener caridad y ser misericordioso es lo mismo. El amor y la misericordia son dos caras de la misma moneda, que es el amor de Dios en Cristo Jesús. Quien conoce a Cristo, quien ha tenido un encuentro personal con Él,
comienza el camino de aprendizaje en el amor y en la caridad. En este camino no hay fin, porque Él es el modelo. Cristo es el inmenso e infinito. Recorre ese camino que es la vida del cristiano y nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. En suma, podemos afirmar que Jesús Eucaristía vincula en el amor a Dios con el hombre, para que podamos nosotros establecer vínculos de amor con el semejante, con el pobre, con el doliente, con el necesitado, pero también con la naturaleza y, por supuesto, un vínculo de amor y caridad con nosotros mismos. Jesús Eucaristía une los 4 anillos rotos por el pecado. Ya es hora, ¿le paro? Me faltan como 7 minutos. Señores obispos, ¿me dan permiso? Último puntito entonces. Testigos de este amor, testigos de esta caridad, testigos de esa entrega a partir de la Eucaristía. Es probable que muchos de nosotros comulguemos y lo hacemos frecuentemente, pero los frutos de amor y de caridad son exiguos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tenemos que estar siempre muy atentos para que la celebración eucarística no caiga en la rutinaria litúrgica. A veces ese es el gran problema de la rutina. Participamos de esa rutinaria liturgia hecha por obligación, sin amor, desconcentrados, sin apertura al misterio, a ese misterio que estamos celebrando. La celebración de la Eucaristía, el comer el cuerpo y la sangre del Señor, tiene efectos reales. Oigan lo que estoy diciendo, Tiene efectos reales que se verifican si y solo si logramos recibir y entrar en el misterio de ese evento litúrgico. Conste, si logramos abrir el corazón a la palabra de Dios que es anunciada, si logramos entrar en el misterio de la muerte y resurrección del Señor, del cual estamos haciendo memorial, y si logramos dejar que Jesús nos dé de comer para que encienda nuestro corazón. Si estos requisitos se cumplen, entonces la vida de fe en su parte exterior estará en sintonía con su parte interior, sin disociación entre una y otra, y habiendo unidad entre ambas se logra lo que es y produce la Eucaristía. Para terminar, quiero mencionar 2 ejemplos de amor y de caridad a partir de la Eucaristía. Esa Eucaristía que crea vínculos de amor y caridad. San Pablo VI escribió: los ejemplos arrastran, conmueven. Y tenemos 2 entre muchísimos. Francisco Javier Vantuan fue un obispo de 2 diócesis vietnamitas y la última de Saigón entre 1975 y 88. Apenas llegado a esta ciudad fue arrestado por el sistema comunista, acusado injustamente de conspirar junto con el Vaticano contra el régimen. Fue encarcelado y aislado del contacto humano por 13 años, en prisiones deplorables. De hecho, se enfermó y se agravó. San Juan Pablo II logró su liberación y lo llamó a ser uno de sus principales colaboradores en Roma. Durante el tiempo que estuvo injustamente en la cárcel, hizo de la Eucaristía su única fuerza, no solo para sobrevivir, sino también ahí para evangelizar, para amar y ofrecerse a sí mismo por sus compañeros de cautiverio, por sus verdugos y custodios, además por los sacerdotes y fieles de su diócesis. Vantuan no se dejó deprimir. Una vez encarcelado, no perdió el tiempo. Durante su tiempo de cárcel elaboró varios libros a partir de pequeñas frases.
El cardenal Bantuan durante esos 13 años no fue un pastor pasivo en espera de salir de la prisión. Vivió su misión y convirtió a los guardias que estaban con él. Y fue su testimonio que adquirió de la fuerza de la Eucaristía. Celebraba misa todos los días. En su testimonio de vida, que es una obra muy breve titulada 5 panes y 2 peces, escribió lo siguiente: pasé 9 años asilado y durante este tiempo celebré la misa cada día a las 3 de la tarde, la hora en que Cristo estaba agonizando en la cruz. Estaba solo, podía cantar la misa como quería. Llevaba siempre conmigo la bolsita que contenía el Santísimo Sacramento. Tú en mí y yo en ti. Y han sido las misas más bellas de toda mi vida. El segundo ejemplo es Charles de Foucauld, un hombre polifacético de origen francés que nació siendo noble y murió en la pobreza radical. Cartógrafo, soldado, militar en Argelia. Tuvo una vida disoluta de joven y fue explorador, geógrafo en Marruecos. Peregrino en Tierra Santa, se convirtió, fue ordenado sacerdote y misionero en el Sahara argelino, en donde vivió la monstruosidad de la esclavitud. Él se nutría para sí y para su sacerdocio en tierras desérticas no cristianas, en donde estaban los pobres de los pobres, y nutría su vida, su ministerio de oración y trabajo, de la Eucaristía. Escribió en 1909: mi apostolado ha de ser el apostolado de la bondad. Al verme ha de decirse, puesto que este hombre es bueno, su religión debe ser buena. Si se pregunta por qué soy dulce y bueno, tengo que responder que porque soy servidor de uno mucho más bueno que yo. Si supieran lo bueno que es mi maestro. Hermanos, hermanas, termino diciendo: la Eucaristía crea vínculos estrechos de relación en la caridad entre Jesús y nosotros, para que nosotros podamos crear vínculos de caridad con nosotros mismos, con la naturaleza, con el orden creado, con los hermanos, sobre todo los pobres y sufrientes, y cerremos así el círculo de la relación amorosa con Dios Trinidad, para poder decir con nuestra propia vida: gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias, y gracias por su paciencia. Le van a dar un reconocimiento a Monseñor Castro, a Monseñor Efraín. Sí, no, aquí arriba. Así.